la participación en esta segunda mesa redonda del foro Puentes entre violencias sociales y violencias en las escuelas. En la primera mesa del viernes pasado hemos tenido ponencias que ponían el acento justamente sobre las violencias sociales. Hoy la haremos sobre aquellas que puntualicen las violencias en las escuelas. Quiero en este momento presentarles a la doctora Tere Negrete, que va a moderar esta mesa. Ella es doctora en Ciencias con especialidad en Educación y responsable del proyecto de investigación e intervención educativa comparada entre México, España y Argentina. Gracias. Bueno, pues daremos inicio a esta mesa. Nos parece que es muy importante que estemos aquí reunidos, que nos interesa, nos hemos preocupado, que hemos hecho trabajo de investigación y exploración y trabajado propuestas que abren a la discusión de temas que poco habían sido abiertos, sino es que hasta los últimos años ha empezado a dar pie para hablar de qué implica la violencia en nuestra sociedad y en particular qué implica la violencia en los espacios educativos, ¿no? Que es el tema que trabajaremos hoy, en la violencia en la escuela. Y también es importante que la convocatoria de quienes están aquí con nosotros en esta mesa pues nos den una mirada que no solo tenga que ver con la mirada convencional que se ha establecido relacionada a cómo se ha tratado la violencia desde la lógica científica, desde la mirada más de los programas que se han establecido por la Secretaría de Educación, que han dejado de problematizar de fondo que implica este fenómeno en los espacios escolares. Pues por eso creo que es muy importante que estemos en esta mesa y que estén así participando con nosotros tanto Carlos Guzmán, Claudia Saucedo y Emanuela Fernández. Y pues damos inicio. La dinámica va a ser la siguiente. Cada una de nuestras ponentes tendrá un espacio de 20 minutos para presentarnos a grosso modo las reflexiones que traen. Sí. Y a partir de que nos expongan cada una de ellas, abriremos un espacio para preguntas y comentarios, de tal manera que vayamos estableciendo un debate sobre la temática. ¿Sí? Las preguntas que ustedes hagan o los comentarios pueden ir en el sentido de problematizar, en el sentido de profundizar temas que se hayan expuesto, preguntas que amplíen lo que se ha expuesto. Por eso es que estamos considerando un primer bloque general y luego retomaremos en el segundo bloque la discusión. ¿Sí? Se va a hacer una distribución de papelitos para que ustedes vayan, conforme se va haciendo la exposición, anotando preguntas o vayan haciendo apuntes para lo que quieran comentar. Y que nos lo hagan pasar para que nosotros podamos irlos considerando y vayamos dando las respuestas de tal manera que no llevemos un hilo conductor en la discusión y en el debate. Bien, bueno, entonces damos inicio. Empezaremos con Carlota Guzmán. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Carlota Guzmán va a trabajar el estado del conocimiento sobre la violencia en las escuelas, además de hacer una reflexión justo sobre los vínculos que tienen que ver con la violencia social y la violencia en los espacios educativos. Ella es socióloga por la UNAM, maestra en Ciencias Sociales de Flaxo y doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Ha venido desarrollando investigación en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que está ubicado aquí en Cuernavaca, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y la línea de investigación que viene sosteniendo es en torno a los estudiantes, características, valores, preocupaciones y puntos de vista. Pues damos inicio con la participación. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí en este foro.
foro, que fue pues una idea que venimos manejando desde hace tiempo, entonces pues bueno, finalmente se concretó y estamos aquí. Yo lo que les voy a exponer ahora, de lo que quiero dar cuenta es que tengan ustedes una idea de qué se ha investigado sobre violencia en las escuelas, cuáles son las tendencias que hay, cuáles son los hallazgos y cuáles son los temas o líneas que desde mi punto de vista sería conveniente analizar. Esto sobre todo es muy importante, al menos aquí en la Unidad de Cuernavaca hay varios proyectos sobre violencia, entonces me parece que sí es importante que discutamos, o sea, como qué es lo que se ha investigado y qué es lo que en estos momentos resulta pertinente investigar. Yo para esto me basé en el estado de conocimientos que fue coordinado por Alfredo Furlani Spitzer, que se titula Convivencia, Disciplina y Violencia en las Escuelas. Yo no les voy a hacer como una descripción de este trabajo, que fue un trabajo enorme donde participaron muchos autores, sino más bien hice yo una lectura como transversal a partir de estas preguntas que les he dicho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se ha investigado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Y qué es importante continuar investigando? Lo primero que tendría yo que decir es que el campo de la violencia escolar es un campo de investigación muy dinámico, tanto por su crecimiento como por sus cambios. Si vemos cuánto se aumentó la investigación de una década para acá, es muchísima, pero también los cambios que va habiendo en torno a la manera como se investiga. Podríamos decir también que es un objeto muy complejo, es de difícil demarcación, o sea, preguntarnos ¿qué es la violencia escolar? No es una pregunta, sencilla, sino depende desde la manera como se enfoque lo que se concibe como violencia escolar. Entonces siempre la pregunta y esto se aplica a qué significa la violencia escolar, pero también qué significa la disciplina o la indisciplina y qué se entiende por convivencia, que son los tres ejes a partir de los cuales se estructuró este estado de conocimiento. Y bueno, a partir de la revisión de todas las investigaciones que se realizaron en 10 años, podemos ver que hay un problema aquí, en donde por violencia se entiende todo y nada a la vez. Y se consideran desde burlas, falta de respeto, hasta actos delictivos. Entonces, ya de hecho ha sido un gran avance poder separar entre lo que es la violencia, lo que es la indisciplina y lo que es la convivencia. Pero aún dentro de lo que es la violencia escolar no hay acuerdo en lo que es la violencia, y entonces para mí me parece que es fundamental en cualquier investigación es partir de una definición, una demarcación de lo que se entiende. Ahora, esto no es un requisito de una tesis académica, ni mucho menos. Es una cuestión elemental que tiene que ver con que depende de la manera como se concibe la violencia, es que se promueven acciones o se impiden acciones. Así, en los momentos que estamos viviendo actualmente, a mí me llamaron la atención dos declaraciones. Una de Schaufer, en donde dice, es inadmisible que la lucha contra la violencia se haga a partir de violencia. Entonces digo, bueno, pues a ver un momentito, o sea, ¿cuál es la lucha contra la violencia? ¿Qué violencia? ¿Y cuáles son las acciones de violencia? Y en ese mismo sentido van también las declaraciones de Peña Nieto, en donde como por violencia se entiende todo, entonces les parece inadmisible actos de violencia contra actos de violencia. Sin embargo, si hacemos una definición y una separación de esos actos de violencia, la discusión lleva a otro terreno, a otra acción y también pues a otros juicios acerca de la violencia, ¿no? En donde definitivamente son incomparables las acciones violentas en la lucha contra la violencia, que ellos llaman, que la violencia que fue ejercida. Ahora,
manera de ver la violencia, implica maneras de mirar al objeto, tiene implicaciones en su abordaje. Y en general podemos decir que ha crecido, los problemas de la violencia van a la par también de lo que se llama un aumento de la violencia, cualquiera que esto se entienda, porque no sabemos qué se entiende, entonces, ¿qué es lo que ha aumentado o qué es lo que no ha aumentado, ¿no? Entonces va a la par y también hemos visto cómo anteriormente los problemas de disciplina pasaron a ser ya ahora una cosa completamente secundaria y la violencia escolar ha tomado como el tema preponderante dentro de este campo y de hecho podemos decir que ha opacado también la investigación sobre otras cuestiones. Es cuestiones que tienen que ver con la vida escolar, en fin, o sea, la violencia ha sido como el escaparate a donde se ha ido como la mayor atención. ¿Cuáles son las tendencias de la investigación? Bueno, lo que yo les comentaba, el tema de la violencia ha acaparado la investigación más allá de la disciplina, de la incivilidad, de la convivencia. Se consideró que la disciplina es un concepto muy limitado porque privilegia sobre todo la conducta. La convivencia es un campo como mucho más amplio en donde tiene que ver con relaciones e interacciones y no necesariamente carente de problemas, porque muchas veces convivencia se toma como un calificativo de buenas relaciones, no necesariamente. Pero bueno, aquí algo que sí me interesa mucho rescatar es que el tema del bullying está sobreinvestigado. Sobre todo a partir del 2005, las investigaciones sobre el bullying aumentaron y aumentaron y aumentaron. Y esto de alguna manera lo vamos a ver más adelante, pero es un enfoque que tiene limitaciones en cuanto a la manera de abordar. Hay otro tema que es emergente, que es la violencia escolar ligada a la narcocultura, como un tema ya que habla como de lo que sucede dentro de las escuelas. Dentro de todo el sistema educativo, lo que más se ha investigado es la educación básica y la secundaria. Poco tenemos sobre bachillerato y mucho menos sobre el nivel superior. Sobre escuelas públicas más que privadas. Y eso sí, no porque en las privadas no haya violencia. O sea, de igual manera, pero el foco de atención es en las escuelas públicas. En las escuelas urbanas más que en las rurales. Lo que sucede en las escuelas rurales a nivel de violencia es también una interrogante. Los alumnos más que los adultos, y tampoco porque los adultos haya menos violencia entre adultos, sino como se ha enfocado, como si el sujeto de la violencia fuera el alumno y no los adultos, llámese maestros, padres de familia, directivos. Hay perspectivas cuantitativas, pero también hay una importante producción de investigación cualitativa, hay enfoques más microsociales que macrosociales y muchas tesis de grado. Ahora, ¿qué se sabe? O sea, como eso podríamos decir como tendencia de qué se ha investigado, a dónde se ha enfocado. ¿Cuáles son los hallazgos de investigación? Pues que más allá de la violencia general, la violencia escolar tiene particularidades y esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta ahora que vamos a pensar en estos puentes entre la violencia social y la violencia en las escuelas. O sea, hay particularidades en el espacio escolar en el que se expresa. Y esta violencia estructural se expresa en la escuela y adquiere formas culturales. No solo hay violencia física, sino también simbólica, sutil, que utiliza dispositivos. Y la violencia también como productora de placeres, de relaciones de fuerza, de miedo, de marca territorialidades. La violencia tiene un carácter complejo, múltiple, móvil y contradictorio. Es multicausal, no podemos hacer asociaciones de que si hubiera una sola causa. No se limita a la relación con pares, sino intervienen otros actores, que es ahí donde está la limitación del bullying, que no es una relación de víctima a victimario como más allá de en cualquier espacio, o sea, no es así.
las tecnologías de la información han generado un nuevo espacio, más bien hay un nuevo espacio de generación y de distribución de la violencia. Pero hay quien dice la violencia en línea es un nuevo maquillaje de la violencia de siempre. O sea, no cambia en lo sustancial, sino cambia en los medios en los que se ejerce. Hay miradas múltiples de la violencia, especialmente se contrapone una mirada juvenil, quien vive los actos que los adultos llaman de violencia como actos naturales, que escandalizan a los adultos, pero los jóvenes no. Hay múltiples miradas y hay también conflicto de interpretaciones. Mientras algunas acciones de violencia son condenadas, para otros no. Con esto quiero concluir, o sea, no hay un acuerdo ni en lo que es la violencia, hay múltiples miradas, múltiples interpretaciones. Podemos decir que hay pautas diferentes y cambiantes entre hombres y mujeres, pero que esta brecha tiende a disminuirse. Ahora, en cuanto a las tensiones, o sea, de todo esto que se ha encontrado, podemos detectar unas tensiones. La primera tensión yo le llamaría que es un campo de todos y de nadie. Todo el mundo habla sobre violencia, pero siempre pensando que la responsabilidad la tiene otro. O sea, se considera que es un asunto de interés público que va desde la Procuraduría, la Secretaría de Educación Pública, la escuela, los padres, pero todo se va de la responsabilidad. ¿Y cuál es el principal culpable? El entorno social, que ese es otro punto que podemos tomar para los puentes sociales. O sea, ese es el culpable, el villano favorito, es que esto es lo social. ¿Por qué? Porque es una violencia que no puede asirse. Entonces, pues bueno, todo viene de fuera, nosotros estamos bien, pero hay una violencia de fuera que nos invade. Otra tensión que hay es que se da por hecho su existencia, su aumento, su gravedad, y se dan explicaciones de toda índole. O sea, todo el mundo dice que ha aumentado la violencia, pero a ver, yo digo, dentro de toda esta gama de violencia, no sabemos a ciencia cierta cuál es la que ha aumentado y cuál es la que no ha aumentado. O sea, en este sentido, si lo que ha aumentado son los jalones de cabello y las tachuelas al profesor, no le veo mayor problema. Si es otro tipo, sí lo es. Entonces, como todo cabe dentro de esta misma bolsa, la violencia, entonces ha aumentado, bueno, sí, pero eso no me dice nada. Y por otra parte, que se dan explicaciones de toda índole. Aquí no sé si ustedes se acordarán, hace algunos meses que fue esta muerte de un alumno de una escuela de Tampico, de Tamaulipas. Todo el mundo opinó. Desde obviamente periodistas, procuradores, maestros, todo el mundo es especialista en violencia y de alguna manera esto se convierte como una lucha entre estas versiones por demás superficiales, legas, que o sea, todo el mundo opina. O sea, en pocas palabras es un campo como muy manoseado donde todo el mundo tiene que opinar. Por otra parte, es un campo muy delicado porque hay una mirada muy inquisidora de juicio, en donde hay consenso en que algo es condenable y de alguna manera predomina una visión policíaca. O sea, más que entender la violencia como un fenómeno, es policíaca. Entonces, en ese mismo sentido es cuando digo que se evade y se culpabiliza y se responsabiliza siempre a los otros, a los alumnos, a las familias, al entorno local y al medio social. La presencia de los medios de comunicación, que les encanta sacar notas sobre violencia y especialmente les fascina el bullying, banaliza y comercializa, o sea, se ha vuelto como un objeto de comercialización y se construye la noticia y a la vez el escándalo, porque si no, pues no tiene chiste, ¿no? Entonces, aquí también es muy riesgoso porque en tanto que se considera que es de interés social, la visión policíaca también interviene y a eso me voy a referir más adelante. Otra
tensión que existe es una tensión entre investigación e intervención. Por su naturaleza es un campo muy ligado a la intervención, pero aquí lo más desesperante es que hay una distancia entre la investigación y las acciones. Por una parte, hay una gran cantidad de investigaciones que no derivan en nada, o sea, o bien que derivan en tesis de grado, pero que no se canalizan como a cierto tipo, a ciertas acciones. Y por otro lado también encontramos un gran número de intervenciones que no tienen ningún sustento, sino se contrata alguien para que promueva, diseñe un modelo de intervención que no está sustentado en la investigación. Entonces se queda en una visión como meramente pragmática e instrumental, y programas sociales que se hacen como, pues desde que no tienen un fundamento. Y de esto me voy a la siguiente tensión, una tensión que hay entre